Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Otra vez aquí, alhamdulillah, dándoles lata. Quiero recordarme a mí mismo y recordar a mis hermanos dos cosas esenciales. Dos cosas esenciales del Islam, alhamdulillah. Una es que nuestra adoración es exclusivamente para Allah subhanahu wa ta'ala. Son dos conceptos fundamentales que aprendemos y que son dos cuestiones que todos los profetas, todos los mensajeros, desde Adán hasta el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o sea, todos los profetas, tanto los grandes profetas, los Ul Azm, ¿no? Los 5 más importantes que fueron Noé, Abraham, Moisés, Jesús y Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubo muchísimos profetas, ¿no? Más de 25 mencionados en el Corán de nombre, y pues son, de acuerdo a los judíos, ellos tienen más de 45, 46, tienen diferencias de opinión sobre quiénes, algunos profetas, por ejemplo, sobre Daniel y demás, pero pues, de nombre, ¿no? Pero ellos dicen que, pues literalmente ellos dicen que son millones, ¿no? Hay una versión talmúdica que son millones de profetas, ¿no? O sea, ellos ahí tienen una situación que dicen que son 1.200.000, ¿no? Entonces dicen, pues cuando los musulmanes dicen que son 120.000, pues ahí hubo. Bueno, lo que pasa es que también los judíos mucho lo aprendieron durante la etapa de los musulmanes, muchas de sus tradiciones, entonces es muy posible, aunque digan lo contrario, pero, o sea, hay que estudiar, repito una vez más, y no es, o sea, pero si estudias en qué épocas aprendieron, en qué épocas compilaron, o sea, si sabes quién es Saadi, Gaón, Maimúnides, Ibn Yusuf, ¿no? Sus grandes escolares y en qué épocas vinieron, pues, o sea, se entiende que o sea, muchos hablaban, inclusive escribían en árabe, hablaban en árabe, y usaban la terminología islámica. Y no solamente la terminología, sino componían de acuerdo a los escolares islámicos. O sea así como... Pero también fueron influidos negativamente, y eso es de lo que quiero hablar hoy, porque los musulmanes, hay dos conceptos importantes a lo que vinieron todos los profetas. Todos los profetas de Allah subhanahu wa ta'ala vinieron a enseñarnos dos cosas fundamentales. Los profetas de Allah vinieron a enseñarnos dos cosas fundamentales. ¿Cuáles fueron esas dos cosas fundamentales? Uno, que adoremos a Dios. ¿Y qué? Y el segundo, que abandonemos las deidades falsas. Ahora, Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán: "Laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an a'budullah wajtanibut taghut". Hemos hecho surgir en cada nación a un profeta. ¿Con qué finalidad? Que le enseña a cada mensajero, a cada civilización, a un mensajero. ¿Con qué finalidad? Para enseñarnos que se adore exclusivamente a Allah. An a'budullah, ibadatullah, adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Y no adorar, o sea, canalizar esa adoración directamente a Allah y no a deidades falsas, y no que no seamos afectados por el Satanás, por el Shaitán, en adorar a otros, que no, o sea, exclusivamente a Allah subhanahu wa ta'ala hay que adorar. Y este es el punto, hermanos, fundamental. Primero, pues hay que entender esta adoración. Así, si estamos aprendiendo el Islam, lo más importante es entender que la adoración del corazón, ¿no? O sea, ¿qué es la adoración en sí? Pues es todo ese acto que haces exclusivamente para complacer a Allah. O sea, hay dos condiciones, ¿no? Primero, que hagas ese acto con la sincera intención
de complacer a Allah y nadie más, solo hacerlo por Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Ok? Y segundo, que lo hagas de acuerdo a la sunna. Pero ¿qué involucra esto, no? Pues involucra muchas cosas. Involucra muchas cosas. Tus acciones, tu vida, cuando, por ejemplo, Allah le dice a Muhammad, Kul inna nusuki, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Por cierto que mi vida, mi salat, mi oración, y esto es mi dua, o sea, el salat y el dua, o sea, es el salat formal, tus 5 oraciones formales, y tu dua, y el mensaje coránico y el mensaje de los profetas, el moj, la médula espinal de la adoración es la dua, porque ahí es donde hacían todo shirk. O sea, los Quraysh, los kafir, antes de que empezara Muhammad sallallahu alaihi wasallam a predicar, el pueblo creía en Allah. Repito, el pueblo de los Quraysh, el pueblo en la Meca, antes de que empezara a predicar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ellos creían en Allah. Repito, los Quraysh, antes de que empezara a predicar el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el pueblo de la Meca, antes de que empezara a predicar el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, creían en Allah. Entonces, ¿qué finalidad tenía el mensaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Que dirigieran su culto a Allah sin intermediación. ¿Y cuál era ese culto fundamentalmente? Era la dua, ¿no? Y esto está clarísimo en el Corán. Si leemos las suras mequinel, esto es claro. Y aparte, pues Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo ha dicho, ¿no? Claro, o sea, está clarísimo esto, que está en el dua. Y es una lástima que muchos musulmanes, muchísimos millones de musulmanes, dirigen su dua, a veces lo malcaminan y hacen shirk. Muchos hacen shirk y otros, pues ahí entran al tema de debate si están haciendo shirk o no, porque dices, es que no le estoy pidiendo directamente a él y así, ¿no? O a los santos o a los que, ¿no? Hay muchísimo shirk en la umma del profeta sallallahu alaihi wasallam y hay que tener cuidado. Pero yo quiero hoy enfatizar una cuestión y llevo mucho tiempo enfatizándolo porque creo que la umma debe de despertar hasta esta realidad. El concepto de tagut en un principio fue muy claro, ¿no? O sea, a nivel social la gente fue presionada por la idolatría en un principio en la Meca y en muchos pueblos preislámicos, como en los tiempos de Abraham, el gran tagut era el shirk, pues ahí estaba la gente, hacía idolatría. A veces aquí en el pueblo, en México, todavía se ve mucho esto, pero ahora vivimos en otros tiempos, pero que son un poco más semejantes a los tiempos que afectaron la vida de los grandes de la sunna, de la gente de la sunna, los grandes defensores de la sunna, como Imam Ahmed, como Imam Bukhari, como Imam Muslim, y como todos aquellos que siguieron la metodología de apegarse a la sunna, ¿no? y de querer seguir las narraciones proféticas sallallahu alaihi wasallam. Esta gente era gente que tenía una creencia muy firme, porque tuvieron que pelear contra una ideología que se estaba imponiendo y que se impuso sobre la cultura musulmana y sigue hoy influyendo la cultura musulmana, y fue la cultura greco-romana, la filosofía que dominaba en esos tiempos y que duró por siglos, siguiendo y todavía afecta a los musulmanes, aunque pues se quedaron rezagados aquellos de la gente del Kalam, aquellos que siguen las influencias greco-romanas, la retórica, el trivium, ¿no? Que se apegan en su tafsir, en su comprensión del din, en argumentos, en la retórica, o que se apegan en la lógica, en los argumentos aristotélicos de la lógica, que luego fueron reemplazados por otro tema que les quiero explicar, que es lo que realmente nos está afectando como umma hoy. Pero
esa lógica aristotélica que antes era la metafísica, que era la ciencia realmente. Era el método científico, deducir, ¿no? La lógica era de donde se hacían cultos, ¿no? Pero fueron influidos los teólogos musulmanes porque no querían todavía seguir esta clase científica, querían ser sofisticados, ¿no? Y pues sabemos que tuvimos a Ma'mun, que fue el jalifa de los musulmanes, y que muchos dicen que fue la época de oro, pero fue una época muy oscura porque Ma'mun adoptó una religión mutazili, donde imponía estas ideas sobre los musulmanes. El trivium pues son prácticamente, y es lo que enseñaban los cristianos, o sea, los cristianos fueron sumergidos en esta cuestión, o sea, el Shaitán los dominó también por ahí, los judíos también. Nosotros tuvimos mucho que ver sobre la influencia sobre los judíos y los cristianos. La primera oleada vino de ellos y luego la segunda oleada vino de nosotros, aunque les dio el renacimiento. Pero el tercer concepto es la gramática, y por eso vemos, por ejemplo, en el tafsir de Razi, mucha gente, los gramaturgos o grammarians, la gente de la loga, ellos empezaron a hacer como un freelance de tafsir y ta'wil, ¿no? Y ahí empezaban realmente a hacer el tahrif, pero un tahrif, o sea, un cambio del significado de los versos de Allah, pero no cambiaban la letra, porque eso ya es prácticamente imposible en el Islam, porque pues Allah ha protegido la letra claramente, pero los musulmanes han ido cambiando el significado. Y esto es algo que ha afectado y sigue con los musulmanes hasta la fecha. Esta cultura helenística sigue afectando a los musulmanes, pero es bien importante, hermanos, que entendamos que la retórica, que el trivium y estos argumentos fueron reemplazados por otros. Empezó un empirismo en el siglo XVI, que luego con Newton, con Descartes, que luego se asimiló y tomó posesión del pensamiento religioso. De ahí realmente vino la reforma de la iglesia, y tuvo que ver ya con formas de gobierno y demás, y tuvo que ver con la famosa ilustración, y de ahí llegó el empirismo y llegó a poner este método científico, este empirismo se empezó a aplicar en la forma de vida de todos, ¿no? Y es lo que más nos afecta, vivir de acuerdo a estos principios de la ilustración. Es bien importante como musulmanes que entendamos cómo nos afectó este tagut moderno. Y esta ilustración, ya estamos llegando a niveles de la ilustración que nos afectan tremendamente, al grado de hacer shirk, ¿no? O sea, afectaban y siguen afectando en la anterioridad con grado de shirk. Pero ahora ya estamos en una época donde el shirk ya es masivo, y se oculta, porque unos dicen, no, pues el shirk, yo no hago shirk, ¿no? Ayer un hermano me decía, no, pues es que los aztecas pues adoraban, o sea, hay narraciones que adoraban a un solo Dios. No, bueno, o sea, ya así empecé la plática diciéndoles, bueno, es que antes de que viniera el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, los kufar de la Meca creían en Allah, ¿ok? O sea, los aztecas no eran gente del Tawhid, no adoraban a Allah, adoraban a los ídolos. Déjate de buscar intermediación, ¿no? Eran shirk, y aparte era un shirk tremendo, ¿no? Y aparte sacrificaban a humanos y hacían todo cosa de shirk grotesco, ¿no? Era un pueblo muy shirkioso. Pero esto no es el punto que quiero decir ahorita, ¿no? Ese tipo de gobierno, ese tipo de civilización azteca, pues los tenía dominados con la idea de que tenían unos dioses muy fuertes, y por eso Moctezuma aceptó a Cortés. Pero eso no es lo que quiero hablar ni me interesa, ¿no? Porque Cortés
los traía con el cuento de que había un reino detrás de ellos muy grande, ¿no? Pues Cortés no era tonto, él veía, o sea, se dejó secuestrar prácticamente porque creía que sí tenían un reino muy poderoso, que en comparación pues sí lo tenían, pero él pensaba más de forma como de deidad, porque tenían mucho shirk, muchísimo shirk, pero un shirk de otro nivel, un nivel que pues se supone que ya todos entendemos, muy básico, pero, pero no lo entienden todavía eso, ¿no? Valga la redundancia. O sea, ni eso entienden, ¿no? Lamentablemente, o sea, los cristianos lo más básico no lo han entendido, pero eso no es el punto que los musulmanes debemos de entender es de que el sistema hoy ya llegó al pique de la ilustración, o sea, ya gobiernan con toda tranquilidad, ¿no? Antes era tratar de quitarle a los representantes de Dios en la tierra, así pensaban ellos, que había, o sea, los monarcas antes, el Vaticano que ellos mismos inventaron, o sea, el Sacro Imperio Romano, un concepto que ellos inventaron, porque pues perdieron Bizancio, ¿verdad? Perdieron Constantinopla ante los musulmanes. Entonces empezaron a tratar de fortalecer todavía más la centralización de la iglesia. Pues ahí empezó el proyecto de la Plaza de San Pedro. ¿Cómo les explico? A veces me frustro. Allahu Akbar. A ver, hermanos, quiero que entiendan que este sistema político en el que vivimos hoy ya no es solamente una cuestión de, ay, pues es lo que hay, y pues yo voto por ese ya. No, han construido un sistema que no les funcionó como ellos quisieran realmente y están viendo cómo taponearlo y arreglarlo de la mejor forma, pero ya los ideólogos, pues ellos ya no están, ¿no? Entonces pues ya ni les interesa, ellos ya están ahí siendo enjuiciados y torturados, muchos de ellos, ¿no? O sea, muchos de estos masónicos que inventaron eso, pues están en sus tumbas esperando el día de juicio, pero mientras tanto siendo torturados, ¿no? O sea, es que hay que ser realistas. Muchos de ellos, claro que torturados, ¿no? O sea, imagínate Voltaire. Y o sea, era gente, o sea, que ni cristianos eran, ¿no? Y bueno, pues el cristiano, ¿no? O sea, no liberaron a nadie. El punto es de que hicieron un modelo económico que se ha vuelto como una deidad. Aquí les va. El sistema político de la actualidad, poco a poco, está tomando posesión de ello el Shaitán. El Shaitán está tomando posesión del sistema político a nivel global. Y estamos en una etapa de transición, hermanos, créanme, estamos en una etapa de transición donde los gobiernos ahorita no van a perder, pero tienen que encontrar otro modelo, sobre todo modelo económico, otra forma de asegurarse y asegurar su poder. Y va a haber mucho debate. Yo creo que el mundo musulmán, inshallah, Allah nos salve, ¿no? Pues vamos a empezar a regresar a la Sharia. Porque no solamente es una cuestión de seguir la Sharia, ¿no? Aquí es una cuestión de abstención del shirk, ¿no? O sea, no solamente es una cuestión de seguir la Sharia y seguir las leyes de Allah, sino es no adorar, no obedecer ciegamente a unas autoridades que no sean las leyes o la autoridad de Allah subhanahu wa ta'ala, porque va más allá, va mucho más allá, hermanos. Y se está viendo hoy, o sea, cuando esta gente salen a las calles a protestar, realmente salen con pancartas y están haciendo una serie de demandas. ¿A quién les hacen esas demandas? ¿Y qué tipo de demandas están teniendo, no? Y lo vemos hoy también en las campañas electorales, ¿no? O sea, aquí la verdad eso fue una vergüenza. O sea, hermanos, por favor despertemos. O sea, Morena, ¿quién era la Morena? La Morena era un ídolo, ¿no? Ahora, si esto fue un error o una casualidad y que nunca se hayan dado cuenta de eso, pues ya, entonces no fueron los shayatines del hombre, sino los shayatines del jinn,
¿no? Porque era un estandarte, de hecho, en la revolución, andar con el estandarte de la morena, ¿no? O sea, muchos de los que pelearon con Emiliano Zapata, pues llevaban el estandarte de la morena. De hecho, el nombre, ¿no? Pero ¿qué era la morena? Era la esperanza de México. ¿Cómo que la esperanza? A ver, vamos a cómo empecé esta plática. ¿Qué es adorar a Allah? Lo más esencial empieza en el corazón, ¿no? O sea, cuando Abraham, por ejemplo, porque es el mejor ejemplo de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, Ibrahim. Cuando Ibrahim, por ejemplo, estuvo enfrente de Nimrod y lo estuvieron cuestionando, él tenía su confianza en Allah subhanahu wa ta'ala, se encomendó a Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando lo pusieron en el fuego, que lo quemaron vivo, pero Allah subhanahu wa ta'ala lo protegió. Pero él se encomendó completamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Y así Muhammad sallallahu alaihi wasallam, así todos los grandes profetas, ¿no? Moisés cuando abrió los mares, o sea, no lo hizo por los poderes de él, sino Allah le dijo, pon tu bastón sobre el mar. Y pues él, pues no entiendo, pero va, pues pon y subhanallah, ¿no? Abre los mares. Eso es confiar en Allah subhanahu wa ta'ala, ¿ok? Pero tener esperanza que el gobierno, o sea, todos estos que salen hoy en Black Lives Matter, que no tienen, o sea, salen como que diciéndole a alguien, ¿no? Quiero justicia, quiero más equidad, quiero esto y lo. ¿A quién le están diciendo? ¿No? O sea, hay que entender en quién están confiando, ¿no? Porque en lugar de estar yendo, o sea, levantarse en la última tercera parte de la noche y estar pidiéndole eso a Allah subhanahu wa ta'ala, que nunca lo han hecho, ¿no? Como sociedad, ¿verdad? O sea, eso no lo hacen. A lo mejor hay individuos, obviamente, y pues musulmanes viviendo sus vidas, pidiéndole a Allah, pero no como una sociedad. No sé si logre entenderme, o sea, explicarme, porque estamos, la verdad, tan mal, vivimos como robotitos, como robots, y no nos damos cuenta que ya el shirk ya está dentro de nuestras mismas estructuras institucionales, y no lo entendemos, porque pensamos que hay una provisión ahí. El proveedor es Allah, el más rico es Allah, todos somos pobres. No hay estructuras en este mundo que tengan su provisión garantizada, ¿no? Y mucho menos la provisión de millones de habitantes, ¿me explico? O sea, no hay ninguna institución, al menos de que estén pidiendo prestado y no tienen, no, o sea, ¿cómo me explico? O sea, no hay ninguna institución en el mundo en papel, porque estas instituciones están en papel, ¿no? Que te garantice. O sea, no porque cambien una constitución, un renglón a una constitución, quiere decir que ya la libraste, ¿no? No porque legislen, ¿me explico? ¿No? Pero ahí hay dos problemas, porque nosotros ya tenemos una constitución, o sea, las leyes de Allah subhanahu wa ta'ala. Nosotros ya tenemos leyes. Bueno, ese es el detalle. Que Allah nos ayude. O sea, espero que sirva para que vayamos contemplando estos hechos, ¿no? Les voy a hacer un pequeño repaso. Estamos aquí para adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Y la adoración empieza en el corazón y son cosas fundamentales como tener esperanza. Y no debemos de divergir o cambiar esa esperanza en otras cosas. Adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, eso es lo fundamental. Segundo, abstenerse del shirk, abstenerse de aquellas cosas que no, el tagut. Estas palabras, yo les pregunto, ¿han escuchado estas palabras en las mezquitas? ¿Han escuchado que les estén diciendo una y otra vez, cuidado con el tagut, cuidado con el tagut? Porque esto es una cosa fundamental, hermanos. Pero ya no se habla mucho, ya no contemplamos realmente dónde está el tagut, porque Alá nos dice una y otra, o sea, fuera para que lo estuviéramos viendo todos los días, el tagut. Pues el tagut ahí está. O sea, cuando haces tu shahada, estás haciendo takfir,
descreyendo en el tagut, porque Alá dice así en el Corán, Antakfurul bit tagut wa tu'minu billah, y que creas en Allah. Entonces, uno, ibada hacia Allah. Segundo, ijtinaba, abandonar, alejarse del tagut. Pues hay que ir viendo cuáles son nuestros taguts hoy en día. Eso es a lo que voy. ¿Cuáles son nuestros taguts? ¿Cuáles son nuestros taguts? ¿Han escuchado este concepto en la mezquita? ¿Han estado leyendo sobre los tagut? Porque es importante que vayamos identificando. Porque el tagut no necesariamente tiene que ser un ídolo, ¿no? No necesariamente es la Virgen de Guadalupe, como la imaginan los cristianos. No necesariamente es Jesús en la cruz, o la cruz, estos conceptos, ¿no? O sea, eso es, pero pueden ser muchas otras cosas, hermanos, inclusive gobiernos. ¿Ok? Eso es 2. 3, les he dicho que hemos sufrido influencias severas, ¿no? En diferentes épocas. Y hay 3 que nos marcan. La primera pues fue la idolatría y la mentalidad de la yahelía de antes. O sea, de la yahelía de los tiempos del profeta, la ignorancia de los tiempos del profeta. O sea, hay que identificar estas yahelías. O sea, hay que identificar el tagut. Hay que primero identificar el tauhid, identificar la ibada. ¿Okay? Cómo y qué, todo lo que tiene que ver con servitud hacia Allah subhanahu wa ta'ala y lo que realmente implica, ¿okay? Y eso está claro. Hay que leer libros de Tawhid, hay que leer el Sahih Muslim, hay que leer el Sahih Bukhari, Kitabul Tawhid, entenderlo. Sahih Bukhari, Kitabul Tawhid. Todos los dichos y hechos del profeta sallallahu alaihi wasallam y los versos del Corán sobre el Tawhid. Tawhid. Ibada, lo que implica realmente adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Esto es básico. Segundo, saber dónde está el tagut, porque el shaitán es nuestro enemigo y se infiltra con el tagut y los conceptos. Segundo, la yahelía. ¿Qué es la yahelía realmente? ¿Qué es la yahelía? Ese estado de ignorancia. Y Allah habla de primera y segunda yahelía. O sea, hay yahelías, hay épocas. Y las yahelías que más han influido a la humanidad desde que vino Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue la primera yahelía del shirk y muchas características de la yahelía que, mashallah, la verdad que Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab meditó porque él vivía en una circunstancia complicada en su época y escribió una serie de puntos, un libro, le he mencionado esto, sobre la yahelía, ¿no? Tengo que organizar mis notas porque les hice una nota de un artículo, algo que escribió Mohammed ibn Abdul Wahhab, porque tenemos grandes escolares a través de las épocas, pero Mohammed ibn Abdul Wahhab contempló esta situación que estamos contemplando ahorita, ¿no? Y ahorita les estoy hablando, pues, pero hay otras. También tuvimos la yahelía, cuando los musulmanes conquistaron las nuevas civilizaciones, tanto que no eran tanto, o sea, eran cristianos, pero ya habían sido muy influidos, tanto los persas como los cristianos, por la cultura. O sea, los persas y los bizantinos eran los 2 imperios más fuertes, pero habían sido influidos por una cultura, la cultura helénica, la cultura grecorromana. Y los conceptos aristotélicos que más influían eran 3: la retórica, la lógica y la gramática. Entonces esto influyó muchísimo sobre los musulmanes. Es un tipo de yahelía. Pero hoy en día vivimos otra yahelía, que es la yahelía de la ilustración. Y hoy esta yahelía se fue mucho más allá. O sea, no solamente en lo filosófico, en nuestro entender de la existencia, del alma y todo esto, como lo helénico, sino también en la forma de gobernar, en la forma económica, en todos nuestros aspectos y esferas de la vida. Es una yahelía tremenda que se convierte con sus instituciones que se vuelven taguts. Una yahelía con instituciones que son, en muchos casos, taguts. Entonces tenemos no solamente este problema, hermanos, o sea, de que tenemos
o sea, una guerra contra nuestro tawhid, ¿no? O sea, tenemos, ok, hermanos, tawhid, ijtinab hacia, o sea, abandonamiento de tagut, alejarse, abstenerse, porque a eso vinieron los profetas. Allah dice en el Corán, "Laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan", hemos hecho surgir en cada civilización a un mensajero. ¿Con qué mensaje? An abudullah, que se adora a un solo Dios, Allah, y wajtanibul tagut, y que se abandonen los dioses falsos, los conceptos, el tagut, que creamos en otro verso. Allah dice que descreen, o sea, hay que dejar de creer en el tagut y creer en Allah, porque no puedes creer en Allah. O sea, llegaron con Muhammad sallallahu alaihi wasallam a hacer shahada, un grupo, y se lo aceptó de todos menos de una persona que traía un talismán, tenía aquí algo en el cuello, y no, él no dijo nada de eso, pero Muhammad vio que tenía ahí algo ahí, y Muhammad infirió que eso era un tagut, que este señor creía que esto lo ayudaba, ¿no? Así como, o sea, tú no puedes llegar a hacer tu shahada con una pata de conejo en tu bolsillo, pensando que esa pata de conejo te va a dar suerte, ¿no? Pero va mucho más allá hoy, porque, o sea, ¿cómo vamos a ser musulmanes creyendo que nuestra esperanza, está en un partido político, en un grupo político, o en un personaje político? Nuestra esperanza, esto es una de las cosas más esenciales de nuestra fe, hermanos. Entonces, cuando tú formas un tagut y lo llamas morena, que era un estandarte de la guerra, de la revolución, la morena, que era una imagen de la Virgen de Guadalupe, que era el ídolo mayor, que se volvió de Tonantzin, se volvió la morena, ¿no? Que está ahí en el Tepeyac. Digo, yo hice una tesina de este tema, hermanos. O sea, por ejemplo, o sea, son taguts. Ahora, yo no sé si lo hicieron a propósito, o fue de los shaitanes del hombre o de los shaitanes del jinn, porque eso también suele pasar, ¿no? Pero en la campaña política decían, es la esperanza de México, ¿no? Y pues el mensaje era, pues esta famosa cuestión, es la esperanza de México. A mí no me interesa ni metan ahí políticas, les estoy hablando como hermano muslim, preocupados por la situación. No estoy a favor ni en contra de campañas, simplemente estoy hablando de realidades para preservar tu tawhid, y estoy hablando porque en referencia a lo que estamos viendo hoy en día en Estados Unidos, porque todos tenemos que ver al tío Sam, ¿no? Todo el mundo ahorita está viendo y siendo influido, y ahí vamos como borreguitos estúpidos a hacer todo lo que estos idiotas hacen, ¿no? Y cuando son subculturas dentro de la cultura americana, son subculturas que ellos mismos han querido segregar, que ese es otro tema, pero ellos tienen un movimiento que se llama Black Lives Matter, que es un movimiento completamente político, y lo están aprovechando, pero que los políticos de derecha, ¿no? Ahí está Biden y todo, o sea, lo están aprovechando para poder ganar elecciones, eso es todo. Por eso es que se hizo tan grande. Y están influyendo la legislatura, pero no es eso. O sea, porque así no están en contra, ellos mismos en contra de sus propios, el proceso de la ilustración que ellos mismos fundaron, porque no iba por ahí. Pero sí, por presión y demás, sí. Pero a lo que yo voy es a quién le están pidiendo, ¿no? Es como los musulmanes. Cuando los musulmanes, aquí tenemos el mismo problema los musulmanes. Cuando los musulmanes somos atacados, ¿no? Por ejemplo, en Libia o en Somalia, y luego los musulmanes van y ponen sus pancartas, ayúdanos, ONU, tú nos puedes ayudar, tú estás para eso. O ahorita, por ejemplo, con la pandemia, tú, Organización Mundial de Salud, tú nos debes de decir qué hacer, tú nos vas a ayudar, tú nos vas a rescatar, tú eres quien nos va a curar, tú eres quien, o sea, tú, ¿me entienden? O sea, tú, aquí, no más falta que levanten las manos, ¿no? En vez de que pongan pancartas, pongan manos hacia el cielo y le estén pidiendo al gobierno. ¿Entienden? Eso es a lo que voy, hermanos. Está ahí, hermanos, inshallah. Allah nos guíe. Wa subhanak Allahumma wa bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa assalamu alaikum.